familia pagó misas por los muertos. Ese dinero financió una doctrina que no existía antes de 1184. El purgatorio no es eterno. Tiene un inventor, tiene una fecha, y la iglesia silenciaba a quien osaba cuestionarlo. Escucha bien. Mi madre pagó misas por los muertos durante 40 años. No lo digo como dato biográfico. Lo digo porque es el punto de partida de todo lo que te voy a mostrar esta noche. Cada primer viernes de mes, desde que yo tengo memoria hasta que ella murió, mi madre encargaba una misa por el alma de mi abuela. 20 pesos, luego 50, luego 100. El precio fue cambiando con las décadas, pero la práctica no cambió nunca. Pagaba, el sacerdote celebraba, y mi madre volvía a casa con la tranquilidad de quien ha cumplido una obligación sagrada. Yo crecí viendo eso. Lo consideré natural, inevitable incluso. Así se hacían las cosas con los muertos. Y durante 31 años, mientras enseñaba hermenéutica y filosofía en la UAP, nunca me pregunté de dónde venía esa práctica. ¿Cuándo había empezado? ¿Quién la había diseñado? Si había alguien, en algún momento de la historia cristiana, que hubiera tomado la decisión de que pagar una misa era la manera de ayudar a un alma en el más allá. La respuesta llegó en invierno, finales de los años 90, una tarde fría de Puebla, en la librería de viejo de la colonia Reforma, donde yo compraba cada que tenía unos pesos de más. Era una de esas librerías que huelen a papel húmedo y a lomo de cuero, donde los libros se amontonan sin orden aparente en estantes que llevan décadas sin que nadie los reorganice. Ese tipo de lugar donde encuentras cosas que no estabas buscando. El tipo de lugar donde la historia te encuentra a ti. Encontré un libro en francés, La naissance du purgatoire, El nacimiento del purgatorio. Autor, Jacques Le Goff. Primera edición en París, 1981. Reconocí el nombre. Le Goff era un medievalista francés de primera línea, uno de los mejores del siglo XX. Lo conocía de sus trabajos sobre la Edad Media. Lo tomé porque era Le Goff, no porque el tema me interesara especialmente. Pagué lo que pedían, que era poco, y me lo llevé. Lo leí esa noche. No fue una experiencia de descubrimiento eufórico. Fue algo más incómodo. Fue la experiencia de alguien que lleva 30 años dando clases sobre el período medieval y se da cuenta en las primeras 50 páginas de un libro publicado 16 años antes de que hay una pregunta que nunca se había hecho. ¿Cuándo nació el purgatorio? No como concepto vago, no como atmósfera de incertidumbre sobre lo que pasa después de la muerte. Como lugar, como sustantivo, como doctrina con nombre propio, con geografía definida, con mecanismo de acceso y de salida. ¿Cuándo empezó exactamente eso? Esa noche, en el estudio de la casona de Puebla con el frío colándose por las ventanas, Le Goff me dio la respuesta. Y la respuesta cambió permanentemente cómo veo cada misa de difuntos que pagó mi familia. Hay una fecha exacta, y cuando la veas, vas a querer saber más. Voy a mostrarte la arquitectura de esa construcción, capa por capa, porque eso es lo que es, una construcción. Una doctrina levantada en etapas, entre aproximadamente 1170 y 1343, por personas específicas, con intereses específicos que dejaron documentos. Personas cuyos nombres conocemos, cuyas firmas están en los archivos. Hay 4 momentos clave en esa construcción. Cuando conozcas el primero, vas a querer el segundo. Y cuando llegues al cuarto, ya no vas a poder ver una misa de difuntos de la misma manera. Empecemos por el principio. No hay purgatorio en el Nuevo Testamento. Esa frase necesita un momento de pausa, porque es de las que el oído rechaza antes de procesarla. El purgatorio, la doctrina que generó siglos de misas pagadas, de cofradías, de indulgencias, de un mercado espiritual que financió catedrales. Esa doctrina no está en los textos del primer siglo.
No está en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. No está en las cartas de Pablo, no está en los Hechos de los Apóstoles. Hay fuego. En el Nuevo Testamento hay referencias al fuego como elemento purificador. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, menciona que el que construyó mal sobre el cimiento será salvo como a través del fuego. Esa es la frase más cercana que existe en el Nuevo Testamento a algo interpretable como purificación posterior a la muerte. Una sola frase, oblicua, metafórica. Y sin embargo, de esa frase y de otras igual de indirectas, se construyó todo lo demás. Los padres de la Iglesia hablaron de la purificación. Tertuliano menciona oraciones por los difuntos. Agustín de Hipona habla de un fuego temporal que purifica antes del juicio final. Pero ninguno de ellos tiene el purgatorio como lugar. Ninguno tiene el sustantivo, ninguno tiene la geografía propia, el tiempo de permanencia calculable, la tarifa de acceso. Eso faltaba, y su ausencia era un problema. La teología cristiana de los primeros siglos tenía una cosmología binaria. Los buenos van al cielo, los malos van al infierno. El juicio final lo determina. El período entre la muerte individual y el juicio final permanece indefinido, nebuloso, teológicamente incómodo. Y aquí es donde los textos empiezan a decir algo que la catequesis nunca mencionó. El historiador Aaron Gurevich, en su estudio sobre la cultura popular medieval, documentó que el problema no era solo teológico, era un problema de gestión de la angustia. El campesino medieval, que moría sin haber confesado todos sus pecados, que había trabajado los domingos en época de cosecha, que había blasfemado en alguna noche de invierno con demasiado vino, ese hombre necesitaba una respuesta que no fuera el infierno eterno. Y su familia necesitaba una manera de ayudarlo después de que se fue. Esa necesidad existía antes de la doctrina. Lo que la doctrina hizo fue capitalizarla. Ahí estaba el problema real, el problema que Legoff identificó con una precisión que me dejó sin argumentos aquella noche en Puebla. ¿Qué pasa con el cristiano promedio? No el santo, no el asesino. El cristiano promedio que muere con pecados menores sin confesar, que fue buen padre pero también mentía ocasionalmente en los negocios, que amó a su familia, pero también bebía de más los sábados. Ese hombre, ¿va directamente al cielo? La teología del siglo XII diría que no, que hay deudas pendientes. Va directamente al infierno para siempre. La teología del siglo XII diría que eso sería desproporcionado. ¿Duerme en un estado indefinido hasta el juicio final? Esa respuesta no satisfacía ni la lógica ni el control institucional. La Iglesia necesitaba una respuesta. Y en el momento en que necesitaba esa respuesta, había también otro incentivo para tenerla. Lo que voy a mostrarte en unos minutos cambia permanentemente cómo ves las oraciones por los muertos, porque la cronología que estoy por desplegar es demasiado precisa para ser accidental. El incentivo económico, pero voy a mostrarte cómo llegamos ahí, porque lo interesante no es que el purgatorio fuera un negocio, lo interesante es la secuencia. Primero la teología, luego el nombre, luego la doctrina oficial, luego el mecanismo económico. Cada capa construida sobre la anterior, cada capa presentada como si siempre hubiera estado ahí. Antes de mostrarte el momento exacto en que nació la palabra, quédate con esta imagen. El mundo cristiano de 1170 producía una cantidad enorme de oraciones, limosnas y misas por los difuntos. La práctica existía, pero flotaba en un espacio teológico impreciso. ¿Para qué exactamente? ¿Dónde están los muertos mientras se reza por ellos? Esas preguntas no tenían respuesta clara, y en el momento en que alguien las respondió con precisión, todo cambió. Hay una fecha que lo cambia todo. La voy a darte ahora.
Hacia 1170, en los círculos teológicos de París, la palabra purgatorium aparece por primera vez como sustantivo en textos latinos. Antes de esa fecha, la palabra existía, pero como adjetivo. Ignis purgatorius, fuego purificador. El fuego purifica, pues el fuego es purgativo. Un adjetivo que describe una acción, no un lugar. El medievalista Jacques Le Goff documentó con precisión lo que nadie antes había trazado con ese nivel de detalle. El momento exacto en que el adjetivo se convierte en sustantivo. En que el fuego que purifica se convierte en el purgatorio. En que la descripción de un proceso se convierte en el nombre de un lugar. Ese salto semántico de adjetivo a sustantivo no es un accidente gramatical, es una revolución conceptual. Cuando dices fuego purificador, estás hablando de una acción. Cuando dices el purgatorio, estás hablando de un lugar, y un lugar puede tener geografía, puede tener tiempo de permanencia, puede tener entradas y salidas, puede tener, en última instancia, tarifa. Los textos de Pedro el Chantre, un teólogo de la Escuela de París de finales del siglo XII, muestran ya la palabra en su forma sustantiva. Pedro el Lombardo, en su Sententiae de aproximadamente 1150, había puesto los cimientos teológicos. Las almas que mueren con pecados sin purgar requieren purificación antes de entrar al cielo. El Lombardo no tenía el nombre todavía. No tenía el lugar, no tenía la geografía. La palabra purgatorium como sustantivo no existía antes de aproximadamente 1170. Es uno de esos hechos que la historia pone frente a ti y que el instinto preferiría no haber encontrado. Lo que vino después de 1170 es la institucionalización de ese lugar recién nombrado. Y la institucionalización tuvo una fecha precisa que los libros de historia de la Iglesia no suelen poner en primer plano. El año es 1184. Ahí estaba la fecha. Y lo que pasó ese año no fue lo que yo esperaba encontrar. Verona. El Papa Lucio III y el emperador Federico Barbarroja se reúnen. El resultado es la bula Ad Abolendam, emitida en noviembre de ese año, el primer instrumento jurídico de la Inquisición medieval. La bula condena una larga lista de grupos heréticos: los cátaros del sur de Francia e Italia del norte, los humillados de Lombardía, los pobres de Lyon, los arnaldistas, los josepinos. Una lista de movimientos de reforma que la Iglesia llevaba décadas viendo crecer con incomodidad creciente. ¿Qué tenían en común todos esos grupos, además de desafiar la autoridad papal? Entre varias cosas, tenían esto: negaban explícitamente el purgatorio y las misas de difuntos. Los cátaros, particularmente, decían en voz alta lo que la Iglesia no quería que nadie dijera en voz alta: que el purgatorio era una invención para recaudar dinero, que las misas de difuntos eran un negocio disfrazado de misericordia, que cobrar por rezar por los muertos era exactamente lo que parecía ser. Los cátaros lo dijeron antes que Lutero, lo dijeron en el siglo XII. Ya sabes lo que les pasó. La respuesta de la Iglesia en 1184 no fue un argumento teológico, fue una condena. Los que negaban el purgatorio y la utilidad de los sufragios por los muertos quedaron clasificados como herejes. ¿Eso te dice algo sobre el año en que la doctrina había adquirido suficiente importancia institucional para necesitar protección legal? Hay 4 capas en la construcción del purgatorio. La primera ya la tienes, la palabra 1170. La segunda también, la condena oficial, 1184. El tercero te va a sorprender más. Lo que estoy por mostrarte a continuación cambia permanentemente cómo ves las oraciones por los muertos, porque la cronología es demasiado precisa para ser accidental. El purgatorio como nombre es de 1170. El purgatorio como herejía condenable es de 1184. Lo que viene después es la conversión del nombre y la condena al mecanismo económico operativo.
Y aquí es donde la historia se pone incómoda de verdad. En el Archivo Episcopal de Puebla hay documentos del siglo XIX, cartas del obispo a sus párrocos, registros de colectas, instrucciones para el manejo de las limosnas. Documentos que nadie lee porque son administrativos, áridos, del tipo de papel que existe para gestionar y no para proclamar verdades. En el invierno de 2009, estaba en la biblioteca palafoxiana, revisando correspondencia episcopal. Buscaba otra cosa completamente, referencias a debates filosóficos en el seminario local del siglo XIX, y me encontré en una caja de correspondencia parroquial del obispo Labastida, con algo que no esperaba. Cartas de instrucción a los párrocos de la diócesis sobre el manejo de las colectas, y dentro de esas cartas, instrucciones muy precisas sobre las misas de difuntos. Cuánto cobrar por cada tipo de misa, qué porcentaje quedaba con el párroco y qué porcentaje subía a la diócesis, cómo registrar los nombres de los difuntos, cómo garantizar que las familias cumplieran con el pago antes de que se celebrara la misa. El papel era amarillo, frágil, con la tinta de 150 años, dejando algunas palabras difíciles de leer, pero los números eran legibles. Los montos, las fechas, los nombres de los difuntos junto a los montos pagados por sus familias. El purgatorio no como teología, el purgatorio como contabilidad. Estaba mirando el mecanismo económico que Le Goff había descrito en abstracto, pero en documentos reales, con cifras reales, con nombres reales, de personas que habían muerto y cuyos familiares habían pagado para acortar su tiempo de espera en un lugar que nadie había podido describir con precisión hasta el siglo XII. El frío del archivo, el olor del papel viejo, la letra cursiva del siglo XIX, y la certeza de que lo que tenía en las manos no era historia antigua. Era la misma práctica que mi madre había seguido cada primer viernes de mes durante 40 años. ¿Cómo llegamos de la palabra nueva de 1170 a la contabilidad parroquial del siglo XIX? La respuesta está en 3 instrumentos que la Iglesia construyó en menos de 2 siglos. El primero es la misa gregoriana. La tradición atribuida a Gregorio el Grande, papa del siglo VI, dice que Gregorio celebró 30 misas consecutivas por el alma de un monje difunto, y que el monje se apareció en visión para comunicar que había sido liberado del purgatorio. 30 misas. La idea se convirtió en práctica. 30 misas consecutivas por un difunto equivalen a su liberación, y cada misa tenía precio. La tradición gregoriana, aunque atribuida a un papa del siglo VI, se sistematizó comercialmente en el siglo XII y XIII, en el momento exacto en que existía un lugar del que necesitaba ser liberado, no antes. Esa cronología no es coincidencia, es arquitectura. El segundo instrumento son los sufragios. Misas, oraciones, ayunos, limosnas, todo lo que los vivos podían hacer para reducir el tiempo de permanencia de un alma en el purgatorio. La palanca comercial es perfecta. Sin el purgatorio no hay nada que comprar. Con el purgatorio existe el tiempo, y si existe el tiempo, existe la posibilidad de reducirlo, y si existe la posibilidad de reducirlo, existe el precio de esa reducción. El tercer instrumento son las cofradías medievales, asociaciones de laicos que pagaban cuotas regulares con la promesa de que los demás miembros rezarían por su alma al morir. Una suscripción al más allá, pago mensual a cambio de servicios espirituales post-mortem. Lo que Aaron Gurevich llamó el ingreso regular más estable de la economía eclesiástica medieval. En un momento te voy a mostrar exactamente cómo funcionaba la tarjeta de salida en el siglo XIV. Con precio, con procedimiento, con el nombre del funcionario que la emitía. Pero antes hay que llegar ahí.
y para llegar al siglo XIV hay que pasar por el año 1274. Hay algo que necesitas saber sobre cómo funcionan las doctrinas en la Iglesia medieval. Una práctica puede existir durante siglos como costumbre, como teología implícita, sin ser dogma. No es artículo de fe obligatorio hasta que un concilio ecuménico la define formalmente. El purgatorio existía como práctica desde el siglo XII, como nombre desde 1170, como condena para quienes lo negaban desde 1184, pero como dogma formal, eso llegó en 1274, Segundo Concilio de León. Cientos de obispos y prelados de toda Europa, el Papa Gregorio X presidiendo. Entre los temas a tratar, la unificación con las iglesias orientales que no reconocían el purgatorio como doctrina. El Concilio de León lo definió formalmente por primera vez como doctrina de la Iglesia Universal. Primera definición dogmática, 1274, 100 años después de la primera aparición de la palabra. Eso es lo que yo llamo una capa. Cada capa tarda su tiempo en solidificarse. La primera es la palabra, 1170. La segunda es la condena a quienes la niegan, 1184. La tercera es el dogma formal, 1274. La cuarta capa, la que convirtió el dogma en negocio completo, llegó 70 años después. Y esa cuarta capa es la que lo cambia todo. Lo que estoy por decirte sobre la bula de 1343 es incómoda, porque hace que todo lo anterior parezca improvisación. Papa Clemente VI, Aviñón, enero de 1343. La bula se llama Unigenitus. En esa bula, Clemente VI introduce un concepto que no existía en ningún documento eclesiástico anterior: el tesoro celestial de méritos. La idea es la siguiente: los méritos de Cristo excedieron lo necesario para la redención de la humanidad. A esos méritos sobrantes se suman los méritos de los santos. Todo ese excedente forma un tesoro celestial. ¿Quién administra ese tesoro? El Papa. Exclusivamente el Papa. Esa cuenta espiritual está depositada a la que solo el vicario de Cristo tiene acceso, y el Papa puede hacer retiros de ese tesoro para aplicarlos a las almas en el purgatorio. Eso es lo que técnicamente es una indulgencia, no un perdón de pecados, aunque así se vendió en la práctica. Un retiro del tesoro celestial que el Papa aplica a la cuenta espiritual de una alma específica, reduciendo su tiempo de purificación en el purgatorio. El precio de ese retiro podía ser una acción piadosa, una peregrinación, una oración específica, una donación al hospital de la ciudad, una contribución a la catedral que se estaba construyendo, o podía ser simplemente dinero. Un colega que trabaja historia económica medieval me contó hace años cómo funcionaba el sistema en la práctica, no en los documentos solemnes, sino en las ferias de indulgencias que recorrían las ciudades europeas del siglo XIV al XVI. Había un certificado, llevaba el sello de la autoridad que lo emitía, especificaba el nombre del difunto o del propio comprador, la autoridad en cuyo nombre se concedía, el efecto prometido, reducción total o parcial del tiempo en el purgatorio. Una tarjeta de salida, con membrete, con sello, con precio. El sistema era completo, cerrado, sin auditoría posible. No había manera de verificar si el mérito celestial había sido transferido efectivamente. No había mecanismo de reclamo. Era el único negocio del mundo medieval que vendía un servicio cuyo resultado estaba, por definición, fuera del alcance de cualquier verificación. Y lo que hace más preciso aún el análisis es la cronología. El purgatorio nace como nombre en 1170, como dogma en 1274, como mercado completo y cerrado en 1343. 170 años de construcción capa por capa, con nombres, con fechas.
con documentos. Hay algo que Spinoza vio sobre esto que casi nunca se cita. Es la frase que resume todo el argumento. Pero antes de llegar ahí, necesito mostrarte lo que pasó cuando alguien hizo la pregunta correcta. Lutero, Wittenberg, octubre de 1517. Las 95 tesis de Lutero tienen dos que van directamente al corazón del sistema del purgatorio. La tesis 27. Si un predicador dice que en el momento en que la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio, predica una doctrina humana. Y la tesis 82. La pregunta que el Papa no pudo responder. Si el Papa puede sacar almas del purgatorio por dinero, ¿por qué no las saca gratis, por amor a Dios? ¿Por qué vacía el purgatorio para pagar basílicas, pero no lo vacía por misericordia? Es una pregunta letal, porque usa la lógica del propio sistema contra el sistema. Si el Papa puede hacer retiros del tesoro celestial para aplicarlos a almas en el purgatorio, el dinero no es necesario para el proceso. El dinero es simplemente el precio de un beneficio que el Papa podría conceder gratis. La Iglesia no respondió esa pregunta con un argumento. La respondió con una condena. Y ahí es donde Spinoza entra. Pero antes de contarte lo que escribió, hay algo en el Congreso de Guadalajara que no olvido. Principios de los años 2000. Un congreso de filosofía medieval en la Universidad de Guadalajara. 2 días de ponencias sobre escatología, angelología, los debates del siglo XII sobre la naturaleza del más allá. Me tocó moderar un panel sobre teología medieval de la muerte. Uno de los ponentes era un colega jesuita, un hombre muy preparado, con un dominio sólido de las fuentes. Presentó el desarrollo del purgatorio como proceso histórico, bien documentado, sin eludir las fechas. Una exposición impecable en términos académicos. En el turno de preguntas, yo hice una sola pregunta. La hice con la suavidad que uno aprende a usar cuando sabe que la sala tiene memoria. ¿En qué texto del primer siglo aparece el purgatorio como lugar separado con nombre propio? El colega me miró. Sonrió. El tipo de sonrisa que reconozco inmediatamente porque la he visto en contextos similares. La sonrisa de quien sabe perfectamente la respuesta y sabe perfectamente que darla en ese espacio tendría consecuencias. Buscó en sus notas. Volvió a sonreír. 4 o 5 segundos de silencio. En una sala académica, 4 segundos son eternos. Finalmente dijo, es una pregunta para otro panel. La respuesta que no es respuesta. Me quedé pensando en eso durante días, no con satisfacción, que es lo primero que uno querría sentir en ese tipo de intercambio, sino con algo que me costó admitir, tristeza. Porque si un jesuita con décadas de formación en teología medieval, en un congreso académico donde nadie lo va a quemar por responder, elige no responder esa pregunta, ¿qué chance tiene el feligrés promedio de que alguien se la haga en voz alta? La institución no necesita censores activos si forma a sus especialistas para que sepan exactamente qué preguntas no se responden en público. En los años que siguieron al Congreso de Guadalajara, el debate sobre las indulgencias dentro de la propia Iglesia creció hasta que el Concilio de Trento, entre 1545 y 1563, tuvo que tomar posesión, reafirmó el purgatorio, reafirmó los sufragios, condenó a quienes los negaban, pero también, y aquí está lo que raramente se menciona, prohibió las indulgencias a cambio de limosnas directas. Lo que Alberto de Brandenburgo y Juan Tetzel habían hecho abiertamente, vender certificados de indulgencia en ferias ambulantes, fue prohibido formalmente. El exceso más escandaloso fue eliminado, pero la doctrina que lo había hecho posible sobrevivió intacta. Eso es lo que Spinoza vio, y lo que escribió al respecto
forma la única síntesis que hace sentido de todo lo que te he mostrado esta noche. Baruch Spinoza, Ámsterdam, 1670, el Tractatus Theologico Politicus, publicado de forma anónima porque sabía exactamente qué implicaba firmar lo que escribía. En el capítulo 7 del Tractatus, Spinoza formula algo que la Academia tardó 2 siglos en aceptar: que las instituciones religiosas no describen la realidad, la construyen. Mediante la acumulación sistemática de capas interpretativas que presentan cada capa nueva como si fuera la continuación inevitable de lo que siempre había sido verdad. Aplicado al purgatorio, el método de Spinoza produce un diagnóstico que no requiere especulación. La cronología es suficiente. 1170 la palabra nace. 1184. Negar la doctrina es herejía. 1274. El primer dogma formal. 1343. El tesoro celestial como instrumento financiero. 4 capas en 170 años, cada una presentada como la articulación de algo que siempre había estado ahí. Cada una añadiendo una nueva función, una nueva fuente de ingresos. Lo que Spinoza escribió sobre el purgatorio, no directamente, porque el Tractatus no es un tratado sobre el purgatorio, sino sobre el método de lectura de los textos sagrados, pero lo que se desprende necesariamente de su análisis es esto: una institución que decide la topografía del más allá y cobra por el acceso no está describiendo lo real, está construyendo poder. Guarda esa frase, no es retórica, es un diagnóstico. El mapa del más allá no existe en el Nuevo Testamento. Cielo e infierno son los únicos territorios que los textos del primer siglo mencionan. El purgatorio, con su geografía de espera, su tiempo calculable y su tarifa de salida, es un mapa trazado en el siglo XII, respondiendo a 2 necesidades simultáneas: la teológica, dar respuesta al cristiano promedio, y la institucional, convertir esa respuesta en ingreso estable. Lo que Spinoza llama la confusión entre el texto y la institución que lo interpreta. La Iglesia tomó la posibilidad difusa de purificación post-mortem que existe en un par de frases paulinas, la convirtió en un lugar con nombre, le puso tiempo de permanencia, le instaló un sistema de pago para reducir ese tiempo, y luego declaró herejía a quien cuestionara cualquier parte del edificio. No es que el proceso haya sido cínico desde el principio. Los teólogos de París del siglo XII respondían a preguntas teológicas genuinas. Los obispos de Lyon, en 1274, tenían razones pastorales reales. La fe de cada persona en cada nivel de ese proceso era probablemente sincera. Pero la consecuencia del proceso, independientemente de las intenciones de cada capa, fue la creación de un mercado espiritual con el Papa, como único intermediario y sin auditoría posible. Eso es lo que Lutero vio en 1517. Eso es lo que los cátaros del siglo XII habían dicho en voz alta antes que Lutero. Ya sabes lo que les pasó a los cátaros. Déjame volver al principio, a la imagen con la que empecé. Mi madre, cada primer viernes de mes, 20 pesos, luego 50, luego 100. El sacerdote celebrando la misa. Mi madre volviendo a casa con la tranquilidad de haber cumplido. ¿Qué hago con eso ahora que sé lo que sé? No tengo una respuesta limpia. Eso es lo más honesto que puedo decir. Mi madre no estaba equivocada en lo que sentía. El amor por su madre muerta era real. La necesidad de hacer algo, de no quedarse con los brazos cruzados ante la muerte de alguien querido. Eso es humano, profundamente humano, anterior a cualquier doctrina y a cualquier fecha de concilio medieval. Lo que Aaron Gurevich llamó la angustia universal ante la incertidumbre del más allá. Algo que existe en cada cultura, en cada siglo, independientemente de la teología que venga a encuadrarlo. Lo que me resulta imposible ignorar,
Después de Legov, y después de la Palafoxiana, y después de los documentos con sus números de montos pagados y nombres de difuntos, es que ese impulso humano fue capturado por un sistema, que la misericordia hacia los muertos fue convertida en mercado, que la geografía del más allá fue dibujada no por revelación sino por necesidad institucional, en una serie de decisiones tomadas entre 1170 y 1343, por personas cuyos nombres conocemos, cuyos documentos existen, cuya cronología es demasiado precisa para necesitar interpretación. La fe de mi madre no me corresponde evaluar. Nunca me correspondió. Lo que sí me corresponde, lo que Legov me obligó a hacer aquella noche de invierno en Puebla, lo que el método de Spinoza exige a cualquiera que quiera pensar con honestidad sobre estas cosas, es no confundir el mapa con el territorio. El purgatorio tiene una fecha de nacimiento, aproximadamente 1170. Tiene un lugar de nacimiento, las escuelas teológicas de París. Tiene autores, aunque ninguno solo pueda reclamar la autoría completa. Tiene una cronología de construcción institucional que cualquiera puede rastrear. Y tiene, en 1343, su forma más acabada como instrumento financiero. Lo que cada persona hace con eso es su decisión, no la mía. Yo no vine aquí a destruir la fe de nadie. Vine a mostrar lo que los documentos muestran, que la geografía del más allá fue diseñada en el siglo XII, que la primera tarjeta de salida fue emitida con sello papal en el siglo XIV, que los cátaros lo dijeron antes que Lutero, siglos antes, y que a los cátaros los quemaron por decirlo. La misericordia divina necesita un intermediario con precio de venta. Esa pregunta no la hago con hostilidad. La hago con la misma incomodidad con que aquella noche en Puebla, terminando el libro de Legov, me senté a mirar el techo del estudio pensando en mi madre y en las misas y en los números de los documentos del archivo episcopal. La geografía del más allá fue dibujada en el siglo XII. Ahora ya sabes quién la dibujó, cuándo y para qué. Haz con eso lo que quieras. Nos vemos pronto.